Vamos a hablar ahora de la salud de los hospitales, específicamente del Hospital San Antonio de Padua, donde bueno, se generó y sigue todavía el conflicto porque se fueron solucionando algunas cuestiones, pero otras están todavía irresueltas. Hay paro mañana y pasado. Los trabajadores están reclamando una fuerte recomposición salarial. Estamos en comunicación con el doctor Iván Aznar, nuevo director del Hospital de Río Cuarto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, doctor, ¿cómo está la situación hoy? Mañana hay paro, ¿no? De los trabajadores mañana y pasado. Sí, sí, la Asamblea de los Trabajadores ha tomado la decisión de tomar esta medida de fuerza con un paro para las actividades habituales en el hospital, eh, con un fuerte acatamiento en todos los estamentos. ¿Y eso qué va a implicar, doctor, en la práctica, el funcionamiento del hospital de mañana y pasado? Bueno, las actividades programadas van a estar suspendidas, tanto el consultorio como las actividades de quirófano, obviamente, las actividades mínimas del hospital, que es la atención de los internados, la guardia y los servicios mínimos, como dije, van a estar funcionando. Doctor, bueno, parecen irse solucionando algunos aspectos, pero se generan otros problemas, ¿no? ¿Cómo quedó la cuestión de los médicos emergentólogos? Bueno, hoy tuvimos, como ustedes saben, el domingo comunicamos una nota donde se hacía una oferta para terminar con el conflicto. Esa oferta fue aceptada por los médicos que no habían renunciado al hospital en todos sus términos, y los médicos que sí habían renunciado, que son un total de 10, estuvieron analizándola con un poco más de tiempo, y hoy tuvimos una nueva reunión donde ellos aceptarían las condiciones de esa nota, lo cual habilitaría que ellos individualmente comiencen a presentar notas de retractación de renuncias para ser nuevamente incorporados al sistema. ¿Eso va a ser aceptado por las autoridades del hospital? ¿Reincorporarlos? Sí, sí, sí. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se acepta esto? ¿Por la necesidad, digamos, del recurso humano? Fue parte de la negociación digamos, el ministerio en ningún momento, digamos, despidió a ese personal. Ajá. Eh, Entendimos que las condiciones en las que se dieron esas situaciones fueron un poco, digamos, repentinas. Entonces, dentro de las condiciones de negociación, el ministerio le ofreció a los médicos renunciantes la posibilidad de que se puedan retractar en la medida de sus intereses particulares, para volver a ser reincorporados al sistema. Doctor, en cuanto a lo que va a ocurrir mañana, y usted relataba de los trabajadores, ¿es un problema o un reclamo que ya trasciende al Hospital de Río Cuarto en sí mismo y pasó a ser una cuestión más sistémica de la provincia? Bueno, esto es un reclamo que es de todo el sistema de salud puntualmente, y lo está, digamos, el ministerio es quien está tomando este tema con todas las otras áreas que son transversales al Ministerio de Salud, con Hacienda, con Trabajo y demás, con el Ministerio de Coordinación también, como una negociación de salarial y de algunas condiciones que están incluidas en el reclamo y que evidentemente no, exceden a la órbita del hospital. O sea que la instancia de negociación se mudó del hospital en este momento porque el tipo de reclamo lo excede. ¿No hay instancias de negociaciones locales? No, no hay, localmente no tenemos nosotros herramientas para responder a esos reclamos. Sí, la dirección sigue siendo un canal de comunicación entre los trabajadores no representados por gremios y demás, con el ministerio, digamos, sigue siendo
un lugar, como digo, de nexo entre las organizaciones locales y el ministerio. Doctor, en cuanto a la cuestión salarial, usted que tiene experiencia tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿los trabajadores, los médicos de la parte pública están mal pagos si se hace una comparación con el resto de las remuneraciones que se dan en el sistema de salud? Son situaciones totalmente diferentes, ¿no? En la medicina privada, habitualmente, ¿no? Se trabaja o si uno trabaja, digamos, percibe sus honorarios por el trabajo que realiza, eso le da cierta discontinuidad, si se quiere. En el sistema público es diferente. Digamos, quienes estamos integrando el sistema público de salud, percibimos un salario, un haber mensual, independientemente de la demanda o de trabajo que se tenga. Entonces la naturaleza de un trabajo y del otro es diferente. En el tema de guardias, por ejemplo, con esta recomposición que ha otorgado el Ministerio, entendemos que se equipara bastante la remuneración en privado con la remuneración en público. ¿Y por qué cree que se llegó a esta instancia, doctor? ¿Qué fue lo que llevó el conflicto a este nivel? Porque evidentemente acá hay una serie de reclamos que no viene de corto plazo, sino de mediano o largo plazo, ¿no? En muchos casos. La verdad es que yo no conozco los detalles de qué fue lo que llevó a este conflicto, hablo del conflicto de los médicos de la guardia, ¿no? Sí. No sé cuáles fueron los detalles que llevaron ese conflicto a donde llegó, porque, digamos, hasta el día antes de que esté asumiendo las funciones de dirección, no estaba involucrada en esas tareas, estaba más en la cuestión asistencial. Puntualmente con eso, evidentemente no tengo detalles más que versiones de cómo se dieron las cosas. O sea que no sería sensato que yo opine con precisión sobre eso. Y con respecto al otro conflicto, bueno, se da en el marco de, de- del- de la situación económica del país, que evidentemente no es la apropiada, no es la óptima y bueno, es esperable que se den estas cosas. Lo interesante es que el ministerio, las autoridades, en la parte pública y a lo mejor en privado lo mismo, tomen una rápida reacción a responder a las demandas de los trabajadores, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes, ¿eh? Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Iván Aznar, nuevo director del Hospital San Antonio de Padua, bueno, que tuvo que asumir en una situación muy compleja. Muy difícil. ¿No? Porque y que se fue agravando, ¿no? Claro, porque se fue esparciendo. Claro. ¿no? Empezó como algo muy contenido, muy acotado y finalmente terminó en una crisis de la salud, no solamente ya en el hospital de Río Cuarto, sino que genera un contagio. Que era esperable, ¿no? Sanitarios, sí, era esperable. Era esperable y había muchos que, digamos, integrantes del gobierno provincial que temían esta situación. Es que lo llamativo fue la dinámica que tuvo el conflicto en las primeras semanas, ¿no? O en los primeros días, que se encapsuló en Río Cuarto y parecía que allí se terminaba, cuando Claro. lo que estaba en discusión era la política salarial para todo el sistema provincial. Pero esa rareza, bueno, dejó de ser desde el momento en que se convirtió en un conflicto provincial como el que existe ahora, bueno, que ya lo dice Aznar, ¿no? Trasciende las fronteras de lo que puede hacer la conducción del Hospital de Río Cuarto y es un tema que ya deben manejar directamente los ministros de las distintas áreas del gobierno, tanto la ministra de Salud como principalmente el Ministerio de Finanzas, ¿no? Así es. Bueno, el director del hospital, sabiendo ya a esta hora que mañana y pasado el acatamiento va a ser muy alto en el hospital, dijo, ¿no? Sí, y también dijo al último que espera que se atiendan las demandas, Sí. ¿no? Vamos a una pausa. Vamos. Y enseguida volvemos.